Bien, vamos a tomar como texto de hoy día, 1 Corintios 13, del versículo 1 en adelante. Bien, acá vamos a leerlo poco a poco. Si yo hablara en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal resonante o címbalo retumbante. Entonces, no se cumple el propósito de Dios de que podamos hablar en lenguas. Pareciera que lo estamos haciendo, pero en realidad, si nuestra motivación no es Dios, entonces esa alabanza no tiene ningún valor. Y entonces dice, por eso dice, y no tengo amor, ¿a quién se refiere? Al Señor, ¿no? Si no tenemos amor, la motivación no es nuestro Señor, entonces esa alabanza es una forma solapada de enaltecernos a nosotros mismos. Y nosotros lo que queremos es alabar y adorar al Señor siempre, como lo hemos hecho ahora en la alabanza. Lo hemos hecho con todo nuestro corazón y hemos percibido su presencia y estamos listos ahora para recibir. Bien. Y acá dice, en el versículo 2, y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y tuviera todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Entonces, más importante que los dones es el amor a Dios, es la relación que estamos buscando en un momento determinado. Eso es lo que a Dios le interesa, la comunión, el estar escuchándole y estar dispuesto a recibir órdenes del cielo para que su nombre sea glorificado. Y entonces, no importan, los dones no deben ser lo más importante, sino la relación que tenemos con el Señor. Si venimos acá es porque queremos relacionarnos con nuestro Dios y Señor. Bien. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Bueno, yo he trabajado en una institución que ayuda a los campesinos hace años, en los años 80. Ahí estuve en Huancavelica, 3.000 metros sobre el nivel del mar, bien frío, pero ahí es donde el Señor me puso y yo estaba asignado como jefe de ese proyecto de ayuda a los campesinos de tipo agrícola. Bueno, ¿qué hacía yo ahí? Maestro de literatura en un programa. Yo nunca había visto plantas más que las que había en el jardín del colegio donde enseñaba, pero más allá no sabía nada de plantas y yo estaba como jefe y ahí el Señor me había puesto. Entonces, entender los propósitos del Señor implica un poner de su parte para empezar a hacer lo que el Señor desea de nosotros. Cuando hemos salido de ahí después de unos 3 años, teníamos un radio de influencia de 50 comunidades. Normalmente el que dejó esa obra eran 4 comunidades, dejamos 50. Y para mí el Señor se glorificó porque Él hizo maravillas, me puso gente la precisa para que toda esa obra fuera hecha. Se hizo un trabajo muy bonito, pero yo recuerdo haber estado
orando para hacer un proyecto y el Señor me dio ideas. Dios puede hacer que tú triunfes en un tipo de trabajo que no tiene que ver nada con tus habilidades o experiencia previa. Dios hizo ahí la prueba de su amor para esa gente huancabelicana a la cual estaba sirviendo. Y años después nos pidí, cuando yo salí por causa del terrorismo, salí de Huancavelica, pero después de unos 3 años vinieron unos campesinos ecuatorianos. Ellos querían conocer Huancavelica, así que yo era el que conocía y los he guiado. Y ahí una señora con una tremenda pollera se subió a una silla y ella empezó a decir su acto de agradecimiento por lo que se había hecho con ellos. Fue algo muy, muy bonito. Son mis mejores recuerdos. Pero hoy en día estamos viendo que no se trata de las cosas de Dios, hay que tomarlas como son, ¿no? Se debe buscar al Señor, se debe honrar al Señor, se debe alabar al Señor con nuestra vida y debemos buscar solamente lo que a Él le agrada. No debemos buscarnos a nosotros mismos. Esa no es la meta. Si lo hacemos, lo que va a suceder es que eso no va a producir absolutamente nada para la gloria de Dios. Y sí va a quedar al descubierto el deseo de figurar, ¿no? Exhibir un don. ¿Para qué? Eso no sirve para nada. Si usted hace eso, ¿sabe lo que va a pasar? Si usted trata de hacer las cosas por su cuenta y brillar, pues, ¿no? Aprovechar un ratito y hacer una profecía que no es profecía, alguna cosa así. Lo que va a suceder es que el enemigo va a empezar a atacarnos con pensamientos negativos. Y ahí va a tener una lucha sin cuartel y va a decir, caramba, esto está mal porque paro luchando nomás. Y ahí se guerra espiritual en todas las formas y nada, no pasa nada acá, ¿no? No, cuando las cosas Dios las hace y yo estoy dispuesto a hacerlas, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué pasa si nosotros queremos utilizar los dones para poder figurar o poder hacer alarde? ¿Qué pasa? Lo que va a pasar es que el enemigo va a atacarnos más fuerte y va a tratar de desanimarnos del camino que tenemos por delante. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos. A veces pensamos que el enemigo es muy malo y por eso nos está atacando. No, él es muy malo y además no quiere tu bien. Y si usted se siente oprimido, como a veces me ha pasado a mí, que estaba muy oprimido y decía, pero ¿por qué es esto? Hasta que el Señor me encendió el foquito, pues, ¿no? Y me mostró que yo no estaba actuando guiado por su espíritu, sino por mi propia voluntad, ¿no? Entonces, señal de opresión es señal de desobediencia. Si usted está oprimido, no diga, es culpa del diablo. Si usted está oprimido es porque usted ha desobedecido a Dios. Y por causa de su desobediencia, el diablo ha encontrado una puerta abierta en su mente para oprimirlo, torturarlo, hacerle sentir mal. Y todavía uno le está preguntando al Señor, Señor, ¿qué pasa conmigo? ¿No? Yo estoy haciendo las cosas buenas para ti y no pasa nada. Acá peor todavía me está atacando, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es siempre estar deseosos de agradar a Dios. Estar deseosos de que para Él sea toda la gloria, ¿no? Amén. Y nosotros tenemos en nuestras manos la decisión o de figurar o de hacer que la gloria de Dios
salga adelante, brille en las tinieblas, ilumine los ojos de las personas que están escuchando esa prédica, y ellos puedan caminar en libertad, con una nueva esperanza de caminar en libertad, simplemente sabiendo que el asunto central es obedecer al Señor. Si usted lo obedece, todas las cosas van a ser muy sencillas. Donde usted vaya, usted va a recibir bendición. Donde usted vaya, usted va a ver la obra de Dios entrando a su vida y en la vida de muchas personas. Si usted está obedeciendo, la obra del Señor se va a extender con fuerza, con poder. Y usted va a descubrir su identidad. Va a descubrir que un hijo de Dios tiene autoridad contra el enemigo. Y él va a ordenar a ese enemigo que se vaya, y él se va a ir con su paquete de enfermedades o mentiras o cualquier cosa que esté trayendo en contra de nosotros. Usted tiene que recordar que lo que Dios busca es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esa es su meta. Por eso son sus órdenes, asemejarnos a Jesús y poder ser libres y vivir la clase de vida que Dios promete. Yo he venido para que ustedes tengan vida, pero no cualquier clase de vida, sino una vida abundante. Ese es el camino. Si usted está caminando en paz, en gozo, en alegría, si usted está caminando en salud, esa es la clase de vida que Dios quiere para usted. Si usted tiene una sabiduría siempre creciente y puede bendecir con esa sabiduría a otros, esa sabiduría se va a afianzar y va a señalar un derrotero por donde usted debe caminar. Amén. Bien, entonces, acá dice, a ver, el amor es paciente y bondadoso. Bueno, hay que tener lo que se llama pues la santa paciencia. A veces tenemos que tener la santa paciencia con nosotros mismos, porque todo lo queremos ya, pero los planes de Dios nunca son apresurados. Los planes, cuando usted, en nuestra propia experiencia de todos nosotros, vamos a ver que cuando Dios quiere hacer su obra, Él nos va a pedir algo, ¿no? Pero Él no quiere que se haga a todo dar, ¿no? Y rápido no, hay que ir al ritmo de Dios. Cómo quiere Él ir desarrollando su plan tiene que ver con el ritmo o velocidad con que hay que hacerlo. No hay que hacerlo a nuestra manera. Hay que estar dejándose guiar por el Espíritu Santo, porque Él sabe cuándo coloca a las personas que Él quiere en nuestro camino. ¿Y qué personas? Si usted hace las cosas muy rápido, de repente se va a hallar con la persona equivocada, pensando que esa es la persona que el Señor nos envía. Y no es así. Hay que dejarle a Él actuar y estar, eso significa estar a sus pies todo el tiempo. Estar consciente de que caminamos con Él, estar conscientes de que Él nos habla, estar conscientes de que estamos en una gran obra, la obra del Señor. Él dice, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor que envíe obreros a su mies. Amén. Entonces es su plan, no es nuestro. No nos pertenece. Señor, ¿por qué me quieres sacar de acá? Acá he hecho una gran obra, ¿no? Yo recuerdo el testimonio de Lester Sumrall, un gran siervo de Dios. Él hizo una obra extraordinaria en las Filipinas. Todo el mundo lo conocía. ¿Por qué?
porque él se dejó guiar por el Señor. Salió de Estados Unidos con $5 en su bolsillo, un viaje hasta el oriente, hasta Australia. Y ahí empezó su ministerio y poco a poco el Señor lo empezó a usar tan poderosamente que se hizo conocido en muy poco tiempo, pero no porque él se quiso exhibir para que lo conozcan, sino porque la compasión de Dios lo llevaba a ministrar y Dios lo utilizaba en gran manera, de tal manera que ese hermano llegó a ser una autoridad en relación a liberación de demonios, ¿no? Y bueno, si alguno tuviera ese libro de su vida, les recomendaría que lo lean. Hay muchas cosas que uno puede aprender de ahí. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos por acá? Dice que el amor es paciente y bondadoso. ¿Quién es una persona bondadosa? Una persona bondadosa es una persona que está siempre dispuesta a hacer el bien a los demás. Esa es una persona bondadosa. No lo hace por excepción, sino siempre está dispuesto a hacer un servicio, como acá hay varios hermanos que nos dan un muy buen ejemplo, ¿no?, de esa entrega. Porque uno sabe que puede acercarse a esa persona y está listo para ayudar. Esa es una persona buena, una persona bondadosa. Y por eso dice, el amor es paciente y bondadoso. No es envidioso. O sea, ¿qué es la envidia? Es la tristeza por el bien ajeno. Te pones triste porque dices, a mí no, en la ruleta de la vida no salía agraciado, ¿no? Pero lo que el Señor espera es que, ¿por qué te vas a poner envidioso en lugar de perder el tiempo codiciando lo que no te pertenece? Mejor busca al Señor y pregúntale por las cosas que a ti te pertenecen, que Él ha pensado para ti, que Él quiere para ti. Y a veces las cosas de Dios son muy humildes, muy pequeñas, al comienzo, pero después se despliega su amor potente y poderoso delante de nosotros. Amén. Y dice, no se envanece, ¿no? Envanecerse es querer figurar, digamos, ¿no? No hace nada impropio, ¿no? No hace nada que, por ejemplo, Jesús pone un ejemplo. Si ustedes van a una fiesta y no te pongas en los sitios de adelante, sino ponte tú en los últimos sitios, y no me estoy refiriendo a los que están sentados ahí, sino que el dueño de casa te va a decir, ¿por qué puedes tú venir conmigo y luego ocupas un lugar de honor en los primeros sitios? No, pero el que lo hace es el Señor de la casa. ¿Ah? Y en nuestra vida es el Señor de nuestra vida el que nos dice, yo quiero enaltecerte y te voy a poner en este sitio, algo así, ¿no? Y dice, no es rencoroso. Este es todo un caso. Nosotros podemos darnos cuenta de que el rencor no es potestad de algunas personas, sino muchos de nosotros a veces tenemos el tema de que alguien nos ofende y después nosotros estamos diciendo, ya, pero después vas a ver, ¿ah? Ya vas a ver, sí, te perdono, claro que te perdono, pero no sabes después
Hay que tener cuidado con ese sentimiento de rencor. Que la palabra de Dios dice, no se ponga el sol en vuestro enojo. O sea, tú no debes permitir que ese rencor, porque alguien se equivocó, pues si te trató mal o hizo algo equivocado en relación a ti, y tú tienes rencor por eso que te han hecho. Pero la palabra de Dios dice, hijo, veo que estás muy rencoroso, pero al final del día tienes que arreglar las cuentas conmigo, con el Señor, no es con el culpable. Y entonces lo que va a suceder es que yo voy a poder dejar libre ese rencor, perdonar, dejar arregladas las cuentas. No podemos estar acumulando, bueno, en esta semana he tenido 5 eventos que me han producido rechazo, odio, rencor. No puede estar acumulando eso en su cuenta, porque cada vez que pasa un día más el enemigo tiene la oportunidad de poner pensamientos destructivos, pensamientos negativos, pensamientos de venganza. Ustedes, bueno, y yo no he estado en Estados Unidos, pero en Estados Unidos hay cerros llenos de nieve, ¿no? Y supongamos que en la cumbre de ese cerro usted agarra una bola de nieve y la hace rodar cuesta abajo. Conforme va rodando, se va volviendo más grande la bola de nieve, se va haciendo más grande, y conforme pasa el tiempo, la bola se va haciendo más grande, y encuentra un árbol y lo destruye, encuentra una casa y la aplasta, y empieza a destruir todo lo que está a su alcance. Eso es lo que pasa con un rencor no resuelto. La persona empieza a contagiar a sus familiares o a sus amigos íntimos, le empieza a contar, mira, lo que me hizo esta persona. Sí, pues, yo también lo conozco. Yo estoy haciendo esta comparación para que vea el poder destructivo que hay en el rencor. No hay que permitir que el rencor se adueñe de nuestra vida, y nuestro corazón es como un volcán listo para explotar, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con ese punto. Bueno, simplemente quiero contarles esta anécdota que yo vi en un libro de Lester Sumrall, y él cuenta de que había un hombre que era muy malo, no sé qué cosas hizo tan mal que merecieron que lo apresaran, y en la cárcel estuvo un buen tiempo. Y su hijo, cuando iba al colegio, no tenía ni un amigo. Todos lo odiaban, se alejaban de él, porque apenas se acercaba a alguien, ya estaba listo para pelear, a golpear a ese osado que se había acercado. Tenía un odio muy grande. Entonces era un niño problema y su padre estaba en la cárcel. ¿Pero qué sucedió? Que alguien vino a la cárcel y predicó la palabra, y este papá estaba ahí en esa prédica y se entregó al Señor. Unos meses después salía libre. Fue la obra de Dios en la vida de este hombre. Y lo que sucede es que su corazón cambió y empezó a amar a la gente. Y el hombre se trascendió su cambio de actitud, y las autoridades lo dejaron libre a los pocos meses. Ahora, él regresó a su casa.
Él regresó a su casa y ahí se encontró con su hijo. Y un día, su hijo regresó del colegio, pero bien contento. El chico decía: papá, todos mis compañeros han cambiado su actitud, me están tratando muy bien. Pero lo que había sucedido no era eso. Lo que había sucedido era que su padre le transmitió el amor de Dios a él. Y él estuvo cargado de amor y empezó a dar amistad, acogida, una buena amistad. Y entonces todos sus compañeros empezaron a buscarlo. Y en poco tiempo su mala fama se cambió. Y llegó a amar a sus compañeros y era muy aceptado. ¿Por qué? Porque el amor contagia, ¿no? Y acá en esta iglesia hay mucho amor. Y cuando ese amor lo dan, eso le hace mucho bien a las personas, mucho. Empieza a lavar todas esas heridas y todas esas cosas malas que ha vivido, y esa soledad que tenía ese chico también debe haber sido resuelta, ¿no? Entonces, una nueva vida se ofrecía para el papá y su hijo. Bien. Dice, no se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad, ¿no? Nosotros no podemos alegrarnos de la justicia porque somos todo lo contrario, somos anunciadores de la justicia, anunciadores de las buenas nuevas. Nosotros no podemos levantar la injusticia como, bueno, se lo merecía, pues por eso le cayó la suya. No, hay que... La palabra de Dios nos enseña a rechazar toda injusticia como si fuera una alimaña que se está acercando a nosotros. Y tenemos que rechazarlo inmediatamente. No hacerle creer al otro que estoy de acuerdo, sino decirle claramente, respeto tus ideas, pero a mí me parece que está mal lo que estás pensando. Entonces, aclarar. ¿Por qué? Porque uno no se está alegrando con eso. Y si uno se alegra, el enemigo va a empezar a reforzar ese rechazo que usted tiene. Sino que se une a la alegría de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Bueno, cuando estamos en la vida cotidiana, tenemos que aprender a perdonar. En las relaciones interpersonales siempre existe esta circunstancia de que los seres humanos tenemos errores. No hay ningún ser humano libre de errores. Hay personas que fallamos, que estamos caminando bien, pero a veces se nos levanta la ira o una palabra de más. Y nosotros tenemos que ser como cualquier hijo de Dios. Mire usted cómo Jesús reaccionaba frente a los que buscaban su mal. Querían dejarlo mal entre la gente, en el público que estaba siguiéndolo. Pero ¿qué sucedía? Y trataban de hacerlo caer, ¿no? Pero Jesús conocía sus intenciones. ¿Y qué hacía Jesús? Jesús les daba una parábola para enseñarles un camino que les permitía encontrar la verdad. Y entonces Él ministraba a las personas, quien quiera que fuese, y si eran sus enemigos, Él también les hacía ver la verdad
y el error en el que estaban, pero no humillándolos. Nunca se encuentra a Jesús humillando a alguien porque se equivocó. Siempre se le encuentra sacando una enseñanza para guiarlo. Amén. Lo mismo nosotros tenemos que hacer. No reaccione con violencia, más bien con amor, y entonces ellos van a conocer que tú has estado con Jesús. Amén. Entonces, nosotros somos anunciadores de la verdad, pero estamos anunciando buenas noticias, ¿no? Si esas buenas noticias nos muestran que somos libres para poder amar, y nadie va a podernos quitar esa corona de nuestra cabeza. Amén. Yeah. Dice, el amor jamás dejará de existir. ¿Por qué jamás dejará de existir? Porque Dios es eterno. La palabra de Dios dice que Dios es amor. Y entonces, no dejará de existir porque Dios es eterno. Es una de sus cualidades, ¿no? Bien. Todo lo cree. Entonces, esta sí en nuestra cultura es una cosa media difícil. Cree que soy tonto, ¿no? Cree que yo todo lo creo. No. Miren, hermanos, si nosotros caminamos en nuestras propias fuerzas, nos van a engañar fácilmente, ¿no es cierto? Pero si caminamos guiados por el Espíritu Santo, dispuestos a hacer lo que Él quiera con nuestra vida, el otro podrá querer engañarte, pero no van a poder, porque Él va a revelar las intenciones de su corazón. Y entonces, por eso dice que Jesús predicaba y iba seguido de multitudes. ¿Pero qué dice la palabra? Pero Jesús no se fiaba de ellos porque sabía lo que había en el corazón de ellos. Amén. Eso es lo que tenemos que aspirar. Y si Él lo ha dicho en su palabra, es para nosotros. Nosotros debemos tener esa habilidad que viene del cielo por caminar diligentemente con el Señor. Si tú caminas con Dios, vas a darte cuenta que nosotros somos sabiduría de Dios, ¿no? Tenemos la sabiduría que vence al mundo. Amén. Bien. El amor jamás dejará de existir. Será nuestra tarea por toda la eternidad. En cambio, las profecías se acabarán, las lenguas dejarán de hablarse y el conocimiento llegará a su fin. Y es que solo conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando venga lo perfecto, lo que es imperfecto se acabará. En otra versión explica que ahora vemos, pero imperfectamente, al Señor, pero es como que lo vemos a medias, lo vemos como envuelto en una nube y percibimos su rostro más o menos, pero donde lo conoceremos tal como es cuando estemos en su presencia, en el cielo, ¿no? Y algunas personas, a veces, por su búsqueda, también hay casos donde el siervo de Dios ha podido conversar con Jesús, ¿no? Y también nosotros somos candidatos para eso. Somos candidatos para eso, para hablar con el Señor, escucharlo y estar deleitándonos en Él todo el tiempo, porque Él es el Señor de mi vida y Él va a demostrarnos cuánto nos ama. Somos amados del Señor. Amén. Entonces, cuando yo era niño,
mi manera de hablar y de pensar y razonar era la de un niño, pero cuando llegué a ser hombre dejé atrás las cosas típicas de un niño. Ahora vemos con opacidad como a través de un espejo, pero en aquel día veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero en aquel día conoceré tal como soy conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el más importante de todos es el amor. Lo que nos abre las puertas es el amor. Si ustedes han conocido una persona que tiene éxito en su vida y que las puertas con mucha facilidad se le abren, es porque esa persona conoce el amor de Dios. Y el amor le abre todas las puertas. ¿Quién no quiere recibir a una persona que tiene un amor que trasluce el amor de Dios? Esa persona está llamada a ser más que victoriosos. Y nosotros también estamos llamados a ser más que victoriosos. Amén. Bien, hermanos, vamos a quedarnos en este punto.